Pues ya está. Programa 3 por... No puedo. 3x03. 3x03. 3x3. Gracias, Monty Peiró, por tu ayuda inestimable a la hora de hacer este programa. Gracias, Caliburte Ramón, por contar conmigo, a pesar de mi enfermedad. Porque tengo que decir que tengo una faringitis que me hace... o sea, como tengo tos... Ya. Soy una apestada ahora mismo, no puedo salir de mi casa, no puedo hablar con nadie. Tú estás muy lejos de mí. Estoy muy lejos y no es casualidad. Ya lo sé, ya. Nada, he dormido destapada. Me ha pillado el primer día de frío, me ha pillado sin la manta. Me ha pasado como me pasa todos los años, por otra parte. Pero bueno, pues tengo esta voz un poco más Johnny Cash. Eso es por no hacer caso a las madres que te dicen que te tapes. Así es. Hay que taparse. Bueno, he de decir que en los primeros programas mi voz tenía como un tono metálico robótico que a mí me gusta. Sí. Por un tema que nos pasó, un error técnico. Un error técnico. Y ahora tengo voz de Johnny Cash. Pues bueno, nada, supongo que igual para enero puedes tener la voz normal. Igual para enero escucháis mi voz normal. No pasa nada. A mí esta voz así me gusta, la verdad. Muy bien. Como un rollo muy profundo. En otro orden de cosas, ya podemos deciros por fin el método que hemos dispuesto para que nuestros oyentes nos entreguen su dinero. Si por lo que sea vosotros pensáis que vuestro dinero estaría mejor con nosotros, que la verdad es que es así, quiero decir, eso es un dato empírico. Efectivamente. Ya podéis hacérnoslo llegar vía Patreon, que es una plataforma pensada para esto, para que artistas como nosotros podamos quedarnos con vuestro dinero. Efectivamente. Patreon.com/todo mal. Y ya está. Hay 3 categorías, hemos dispuesto 3 categorías para financiar poco, normal o mucho, todo mal, según allá la conciencia de cada uno. Allá cada uno, sí. Entonces os emplazamos a que os hagáis Patreons, a que nos hagáis llegar vuestro dinero y tened por seguro que vamos a hacer un uso excelente de vuestro dinero. Efectivamente, aún estamos empezando, no tenemos muy claro aún cómo recompensaros, pero por vais seguro... a obtener alguna recompensa, además de que continuemos haciendo todo mal, que yo creo que ya es bastante recompensa. Es la recompensa Quiero decir, real. la idea es esa, que nadie se flipe esperando que aquí estemos todo el día haciendo cosas, porque entonces nos haría falta un Patreon para hacer las cosas del Patreon. Exacto. Y entraríamos en un bucle de estos que tanto nos gustan. Sí, es cierto. Así que no esperéis nada y así estaréis felices. Y lo que venga será. Y lo que venga bueno será. Y esto bien. Lo podéis aplicar a cualquier cosa en la vida. Este es un consejo que os damos que os sirve para todo, vuestra relación, todo. Todo. Así somos. Pues yo creo que con esto ya está. Ha quedado claro. Sí. Bueno, agradecer por supuesto a la gente que ya nos ha mandado su colaboración. De muchísimo. verdad, esto es muy especial para nosotros. Es muy extraño también. Es muy extraño recibir dinero por hacer el su normal, que es lo que hacemos. Pero de verdad estamos muy agradecidos. Bastante flipando, sí. Sí, gracias. Sois los mejores y os queremos muchísimo. Muchísimo. Nada, pues patreon.com/todo mal. Ahí estamos. Y empezamos este 3x03. Allá vamos. Cosas que no, coño, que no. Mira, Scali, yo de verdad ha pasado mucho tiempo desde que empezamos este programa y he ido dejando un tema que ya es hora de tratar. Hay que poner sobre el tapete. Esto de tener el guapo subido. ¿Tener guapo subido a dónde? Entiendo. Quiero decir, ¿cómo que la belleza asciende a dónde? No sé, como un valor de bolsa, realmente. Claro, no lo entiendo. Es que hoy tengo el guapo subido. Bueno, para empezar, tu belleza, no te creas tú que cambia mucho, de un día para otro. Esto es una cosa que todos tenemos que saber. Claro, si te peinas y te vistes con algo que no es un pijama de Primark, pues sí, estás más guapo o estás más guapa. Pero tampoco mucho más. A ver si el guapo subido es simplemente que ayer no te inflaste a cerveza. A ver si va a ser eso. A ver si es que no tienes resaca y esto es bastante novedoso. A ver si no te has inflado a alcohol. A lo mejor... Quizá es eso, A lo mejor el hecho de que no tengas esas bolsas en los ojos que tienes después de consumir todo lo que pillas, pues te sienta bien. No es que tienes el guapo subido, es que tienes los vicios bajados. También te lo digo, que esto pasa mucho. Sí, esto pasa mucho. Yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que por ahí van los tiros, literal. Además. Literal. Entonces, haced el favor de trataros un poquito mejor y vuestro cuerpo os lo agradecerá con una belleza estable. Limpiaos la cara antes de dormir, como tú bien me has enseñado. Como he enseñado, te he hecho una rutina de 2 pasos. E hidrataros también. Muy bien.
Y así Pues eso. tendréis el guapo subido. Pero dejad de siempre. decir esto del guapo subido porque yo no sé a dónde queréis llegar con esto. Pues arriba, joder, arriba. Stop. Vale, ¿y tú qué? ¿Qué tienes tú que contarnos? Tú sabes bien, porque lo hemos comentado por privado, que me incomoda mucho sacar este tema por una extraña razón, que no sé cuál es, pero me incomoda, supongo que porque trato un tema extraño como es el racismo. Claro, ¿vale? tienes como mucho miedo a meter la pata, cosa que te honra. A sacar este tema. No como le pasa, por ejemplo, a Robert Bodegas con este tema. No. Que no tiene ningún problema. Él No está pasa suelto nada. con eso. Disclaimer, si por lo que sea decimos algo racista, cosa que es posible porque somos personas blancas y no somos Exacto. racializadas, pues pediremos disculpas y aprenderemos. Y ya está, ¿eh? Y ya está. No vamos a montar un pollo de ni los límites, nada, pediremos perdón y punto. Mira qué sencillo. Podéis amenazarnos de muerte, No pasa que nada. no nos lo vamos a tomar a mal. entendemos, de hecho lo suscribimos un poco. Así que no pasa nada, estamos aquí para aprender. Vale, el caso es que hay algo que no puedo soportar y es la afición de algunas personas de ciertos círculos artísticos, sobre todo, no sé por qué, pero ocurre, de esta fetichización de ciertas razas. Bueno, claro, pero de es que lo esto exótico. Sí. O sea, Sí. Y me incomoda muchísimo. Es como además te lo restriegan por la cara como diciendo, a mí me gustan mucho los negritos. Claro, sí. Con diminutivos, como que restregándolo y diciéndolo mucho, es como que eres mucho menos que no racista. O sea, eres... Claro, eres amigo de los negros. Top. Es que además menos follo. ¿Sabes, Sí, no, y hay rollo? gente que te dice, incluso, es que a mí, yo soy negra, yo me siento negra. Yo he leído en Instagram a una tía claro. decir, cuando todo esto del Black Lives Matter, yo soy negra por dentro. Ya. Tú, perdona, pero estás mal. Tú estás mal de lo tuyo. Estás mal. Estás mal. Estás Sí, mal. se tiende mucho a fetichizar y a exotizar un poco lo que además, el hecho de exotizar lleva implícito la categoría de la otredad, ¿no? Claro, de establecerte tú como el punto, Ujú. tú eres lo normal y lo otro es lo raro, ¿no? Sí, es que además se animaliza un poco a la No, otra claro. persona, porque es que la estás tratando como una mascota realmente. Esto me recuerda que el otro día estuve hablando con una amiga sobre esto que hacíamos de pequeños, no sé si tú lo hiciste, de recoger dinero para el Domund, que Sí, entiendo que sí. sería alguna organización que ahora mismo no sé. Se la quedarían ubico, todo el dinero. que te y- daban una hucha que era una cabeza de un negro o de un chino. Ay, madre mía. Y tú ibas con Me esa acuerdo. cabeza a Sí. pedir dinero, que a mí yo ahora lo pienso y digo, madre del amor hermoso, qué manera de hacerlo todo absolutamente mal. Porque te daban una cabeza. Una cabeza. Y tú te ibas a recoger. Y claro, yo me acuerdo, pues, con 10 años, pensar pues que era dinero para los negros y para los chinos. Así en general. O sea, qué terrorífico, qué terrorífico. Es muy terrorífico esto. Qué y esto se bárbaros. hace mucho luego precisamente en la sección que me he traído hoy, en Mundo Normal. Hablaré también un poco de la exotización y la fetichización de ciertos elementos Ideal. en otro ámbito que luego veremos. Perfecto. Y antes de contarnos eso, ¿qué más odio tienes por ahí? Pues a ver, mira, no puedo más Ujú. con la juventud. Cosas Ah. que no, la juventud. Mira, La ya está. juventud, La interesante. juventud está completamente sobrevalorada. Te lo digo. Va, a ver, pongamos orden, porque nosotros llevamos 2 temporadas diciendo que la juventud es lo más, No, están pero súper nosotros hablamos de la preparadas. juventud, entiendo como la Vale. gente joven. La gente joven está fantástica. Ah, vale. Yo vale. con lo que no puedo es con la juventud, o sea, Ajá. con el estado joven, el ser joven. Me parece que está completamente sobrevalorada la juventud. Que sí, que tiene sus cosas buenas, como que no te duele nada, todo eso está de puta Eso madre. está bien, sí. Eso está bien. Pero en general la juventud me Ujú. cansa. Me cansa que... Claro, me cansa ahora que soy vieja. A los Claro. 20 no te diría esto, ¿eh? Claro, Así claro. que mucho barrer para casa aquí, pero es lo que hay. Antes con Me el guapo cansa subido todo el rato. Que todos los músicos que triunfan sean jóvenes. Ujú. Me faltan muchísimas viejas cantando, porque Ya. de verdad quiero escuchar a las señoras mayores. Quiero escuchar más a Wanda Jackson, a Dolly Parton, Tina Turner. Y quiero que tengan el mismo glam. O sea, quiero que se vean con la misma magia que se ve a Aitana de OT y todas Ya. estas. Que porque tengan 20 años, Lola Índigo, no sé qué, perdona, bailas muy bien porque tienes 20 años, no te duelen las rodillas todavía, Claro. ya hablaremos de eso, Mm. Lola Índigo.
pero ya está. Sí, como que la sociedad conspira a ir apartando a la gente conforme va cumpliendo años. Claro, cuando en realidad que Lola Índigo tenga 20 años y baile bien y esté en forma, pues ¿qué quieres que te diga? Pues todas lo hemos estado a esa edad. No tiene ningún mérito. El mérito lo tiene Wanda Jackson de salir a cantar con toda su historia, con todo lo que ha vivido y con lo a gusto que estaría esa señora en su casa y que salga ahí a contarnos historias. Entonces no puedo más con la juventud. En general me cansa la juventud, me aburre la juventud. Ya. Pues es muy curioso que haya sacado este tema porque mi otra cosa que no era también sobre los jóvenes. Qué maravilla. Y hay una actitud muy concreta. Tú es que ya os he contado en anteriores ediciones como me he hecho gamer, ¿no? Y eso me ha llevado a incluso consumir ciertos productos típicos de gamers, como es ver a otros gamers jugar a videojuegos. Sí. Y una cosa que hacen mucho los gamers, que suelen ser muy jóvenes, mucho, claro, es insultarse los unos a los otros llamándose viejos cuando igual tienen 25 años. O sea, no, por supuesto, claro, claro. Y sí. Yo creía que jamás me molestaría eso, pero me empieza a molestar el hecho de que una persona con 25 años insulte a otra con 28 llamándole viejo, puto viejo. Bueno, pero eso está muy bien porque esa es una batalla que tenemos todos perdida. Exacto. Quiero decirte, cuando eres joven es verdad que de alguna manera tú te identificas como joven y crees que esa es tu identidad completamente estática. Sí. Es decir, tú eres joven, ya, pero es que no lo vas a ser. Es que se te va a pasar aunque tú creas que no. Yo recuerdo con 20 años entenderme como que esas cosas que son inherentes de la edad, en realidad son características mías, estáticas, que me definen. Y nada más lejos. Ya. Esa Así ha sido que la hostieta de nuestra generación. Pero un poco es yo no esa. lo he vivido más que como una hostieta, yo lo he vivido como algo positivo. Por eso también quiero desdramatizar el hacerse mayor, ¿no? Así que, pero eso, el que con 25 cree que el de 28 es viejo, pasado mañana estás ahí. Pasado mañana estás ahí. 3 partiditas de ese, al Among Us, ese que juegan ahora no sé qué, y estás ahí. Estoy muy, muy viciado al Among Us. Es decir. Yo no, pero lo he visto por ahí y me he aprendido el nombre para decirlo aquí. Perfecto. Y ahora que ya lo he dicho, pues ya me he quedado Estoy tranquilo. montando una party, ¿quieres jugar? No. Ya. Normal. Monty Peiró, Excalibur de Ramón. has venido con un tema que bueno, del cual tú eres, bueno, experta. ¿Tú te calificas como experta? No me considero para experta, me nada. considero quizá usuaria. Usuaria. Sí. Pero como usuaria estás familiarizada con el tema del que nos vas a hablar. Así es. Y ya habían ganas de hacerlo. Podría hablarte desde muchas perspectivas, como antropóloga quizá, como tal, pero bueno, no. Voy a limitarme a comentarlo como usuaria. Voy a hablarte de tatuajes normales. Perfecto. Tatuajes normales, Tatuajes claro, normales, porque estamos porque- en mundo normal. Claro, Vale. porque, bueno, pues el tatuaje ya es algo completamente normal. Ujú. Lo primero que tengo que decir, que esto es un disclaimer en toda regla, es que yo tuve un tatuaje normal. Vale. Yo tuve Excaliburcio. Mm, Y lo lucí con orgullo. Vale. Hasta que me lo tapé, porque mira, ya llegó un día que dije, basta. Basta. Entonces, quiero decirte que nadie se sienta ofendido, porque aquí vamos a pillar todos, menos tú, que no llevas tatuajes, pero tú Ni uno. podrías pillar solo por los que has pensado hacerte, que yo lo sé. Hombre, yo el logo de Defcon 2 en el pecho me lo iba a tatuar cuando tenía 18 años. Pues ahora, mira, eso me sirve porque hay una de las categorías que habla precisamente de eso. Vale, perfecto. Con esto quiero decir, relax, ¿vale? Ujú. Es muy probable que tú, oyente, que nos escuchas, pilles con esta sección, pero no pasa nada. No pasa nada. Y como muestra de mi nivel de autocrítica, os digo que el tatuaje que yo tuve está incluido en esta lista. Y Vale. me voy a mofar de él como la que más. Pero no voy a decir, no voy a decir no qué vas a tipo decirlo. es. Porque luego, pues a ver si el que lo adivine, a ver, si es alguien que por lo que sea se ha acostado conmigo en el pasado, no tiene mérito, ¿vale? Si lo adivina alguien que no me lo ha visto, pues yo qué sé, le daremos un descuento para nuestros shows o algo, ¿vale? Venga. Pero quiero decirte que relax, ¿vale? Porque aquí el que más, el que menos, hemos llevado un infinito, una letra china, un tribal o incluso una letra china tribal. Esto pasa, no pasa nada. No pasa nada. O por ejemplo, mira Dave Grohl, ¿no? Que es la persona más guay del planeta Mucho. y lleva los peores tatuajes del mundo. Sí, Porque bastante Dave Grohl horrible. es un muestrario del horror. Sí.
Y bueno, no pasa nada, le queremos y le admiramos muchísimo igual, aunque lleve tribales rojos. Perfecto, basta disclaimer, pasa al... Sí, bueno, me falta por decir un apunte, vale. que se ha encontrado la conexión entre Dave Grohl y Melendi, ¿no? Que es esta pasión por el tribal. Yeah. Aquí hay un vórtice de algo. Y esta intersección tribal me da miedo, porque con lo majo que es Dave Grohl, como se cruce con Melendi, colabo, ¿eh? Colabo. Él no se negaría, en Cheque absoluto. al porta Everlong o déjala que walk, te lo digo. O sea, por favor, que nadie se le ocurra presentar a Dave Grohl y a Melendi, porque empiezas con un madre mía, qué tribal en el pecho, y acabas con un Salaluna, ¿eh? Sinceramente, yo el Déjala que Walk lo escucharía y seguramente me gustaría. Seguramente nos gustaría. Sí. Por eso es muy importante que esto no suceda. Vale, empezamos con la primera categoría de tatuaje normal. A ver, ¿cuál? Tipografías cookies, que te has cogido del Pinterest, Vale. amiga. Hoy pone feel free y en 2 años es una mancha deforme que te recuerda que eras gilipollas. Dulceida es la banderada de este tipo de tatú. En su cuerpo de influencer preocupada por el daño solar en los ojos de los más desfavorecidos, podemos leer Happiness, To Infinity and Beyond, que yo esta me la haría por la Beyond Burger, te tengo que decir. You Can y otras mierdas de ese estilo, en tipografía super naif que me horripilan. Dentro de esta categoría está mi favorito, bien sabes tú, que es Ohana, que es el Highway to Hell de los tatuajes normales, junto al que ahora veremos. Ohana significa familia en hawaiano, un idioma que habla mucha gente por aquí. Claro. La gente tiene el B2 de hawaiano, como sabes, ¿no? El siguiente, el infinito. Clásico entre clásicos. Me gusta mucho porque yo sigo a muchos tatuadores en Instagram y veo como el cover, es decir, el taparse, el cover de infinito es uno de los más demandados. O el láser. Interesante. Y a mí el concepto quítame el infinito me hace mucha risa. Ajá. Porque tal infinito no era. Que se ve mucho la combinación, por cierto, de Ohana con infinitos. Vale. Nombres, o lo que es peor, apellidos. No, radicalmente no, jamás, en ningún caso. Ilegal, abolición. Que lo recoja la Constitución Española, la Convención de Ginebra y el Tratado de Versalles. No. Bueno, un colega, tengo que decir que lleva el apellido de su mujer en el pecho. Ajá. Y por algún motivo, ese me gusta mucho. Pero si no eres Víctor, no lo hagas. Vale, perfecto. O sea, el tema apellidos. Sí. La gente hace eso. Pero bueno, la gente tatúa apellidos con letra gótica, en toda la barriga. O sea, te quiero decir, no es una cosa discretita. Vale, Sí. bueno. Bien. Sí, apellidos. Se ponen Ronaldo. Jiménez, yo qué sé. Rollo estirpe, rollo como si fuera un como poco... una cosa heráldica, sí. Entiendo. Sí. Por favor, sigue. Frases que te dices a ti mismo y te las tatúas. Que yo esto no sé para qué. Y menos la peña que se tatúa unas turras inmensas de 2 párrafos. Autocitas. Esto es muy de entrepreneur. Vale, sí, es verdad. Decirte frases rollo coach a ti mismo y ponértelas en el cuerpo, ¿vale? Que dices, coño, si tan importante es, memorízatela, ¿no? Ajá. No sé. No hace falta, a lo mejor que... En fin, te traigo 2 grandes ejemplos de este tatuaje. Ejemplos reales. Sí. Perfecto. La frase que lleva Kiko Rivera, artista y por supuesto emprendedor, que dice: cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y cuando finalmente vean que lo has logrado, te dirán que siempre creyeron en ti. Sigo luchando. Pues Kiko, podrías seguir luchando por sacártela eso y así al menos este horror llevaría tildes. Porque llevas una turra, una parrafada ahí. Madre mía, qué innecesario. Totalmente. Y luego tengo el otro entrepreneur por excelencia, que es Josef Ahram. Qué asco de... Que esta persona se merece un programa especial para él. Está ahí en stand-by desde el primer Nos da programa. tanto asco que no nos hace ni gracia. Esto es así. Pero bueno, Josef Ahram se ha tatuado un diálogo consigo mismo. Dice: Where is the limit? I don't know where is the limit, but I know where is not. Joseph, el resto sí que sabemos dónde está tu límite, cariño. Lo tenemos todos clarísimo. El caso es que Josef Ahram ha inspirado a otros desgraciados como él que se han tatuado esta misma frase diciéndole que es en su honor, que ya esto me parece... ¿En serio? O sea, el tatuaje tributo a Josef Ahram, por favor, psicólogos en la seguridad social ya, para esta gente. Hostia, que mira que es caer bajo, Sí. O sea, que es caer bajo. Porque, Sí. Porque Y luego, al menos José Ahram es él. Sí, es Ya, él. O sea, Claro. aspirar a ser él es, no sé... Es terrible. Sí. Él no tiene más remedio que ser él y huir hacia adelante como puede, pero bueno. Luego hay gente que hace versiones del diálogo del límite y le dice, y se tatúan:
The limit does not exist. Que sí que existe, de verdad, vuestro límite existe el límite existe. Muchísimo. Sí. Existe mazo. También lleva Joseph Ahram tatuado Trade Life, que trade, escrito trade, son las siglas de trabajadores autónomos económicamente dependientes. Que esto es básicamente ser falso autónomo, pero de los que tienen padres ricos y que evaden impuestos, ¿vale? Claro. Un nivel de entrepreneurismo muy elevado. Que yo, mira, Joseph Ahram, te ponía una mochila de globo y te mandaba a llevarle tortillas a John Cortajarena. Pues te oye, lo digo. Pues sí, harían migas. Toma Trade Life, coño. Y como además de entrepreneur es enfant terrible, pues se ha tatuado un Carpe Diem que él cree que significa a tope con la vida en francés. Carpe Diem, en serio. Sí. En serio, Carpe Diem. Carpe Diem. Madre mía. En fin. Y luego tenemos el retatuaje normal, ¿vale? Retatuaje. Que es cuando cometes el error de tatuarte un tatuaje de mierda con otro. Y entras en un bucle fractal y matriósquico de tatuajes de mierda que sustituyen a otros tatuajes de mierda cada vez más grandes, ¿no? Ya. Un consejo os voy a dar. Ve al clásico. Cuando tengas que hacerte un cover, elige un diseño clásico, una cosa funcional. Vale. No te tapes una letra china con una acuarela, porque cariño, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y además que llega un punto que ya no se puede tapar más. Y llevas ya el tatuaje que parece un póster troquelado con tantas capas de tinta. Vale. La letra china o palabra en árabe. Por lo que sea, tenemos todos una fascinación por tatuarnos cosas en idiomas que no conocemos, que es que me parece a mí esto increíble. Pues Buscamos sí. en Google cómo se dice fuerza en chino y ala, lo primero que salga. Que igual pone imbécil, que es lo que nos merecemos. Pero bueno, adelante. Vale, tatuajes tribales de tribus inventadas o que no sabes dónde cojones se ubican. Tú no has estado en las islas del Pacífico Sur en tu puta vida. Ni te has leído siquiera una etnografía de Malinowski. Pero por lo que sea, llevas la espalda con motivos maoríes. Si los maoríes te vieran, querrían arrancarte la piel. Pero bueno, es que a ti te gustan los maoríes. ¿Sabes una cosa que puedes hacer si te gusta la cultura maorí? Dejarlos en paz. Respect maoris. Este siguiente es como una subcategoría, que es el tribal inventado, ¿vale? Fenómeno absolutamente extendido en los 90 y los 2000. Te tengo que decir que yo me salvé de milagro, ¿eh? Porque yo quererlo lo quería. Un tribal arriba del culo era un jodido must. Y gracias a él podemos identificar a las tías más malotas de hace 20 años. A mí me gusta mucho el concepto tribal que aplicado a este tipo de tatus, significa cualquier cosa hecha con rayas, espirales, puntas y movidas entrelazadas que no significan nada. Nada, absolutamente. ¿Tribal de qué tribu? De la de tus cojones, porque ya me dirás. Y en el caso de que de verdad fueran de una tribu, pongamos, yo qué sé, los Dayak de Borneo, ¿qué cojones tienes que ver tú con ellos si vives en Cornellá? Sí, además que ganas también de convertir tu hombro en la esquina de un mueble random. Porque parecen motivos de un mueble sí, absurdo. Pero si es que además la gente quiere decir, no, es que es un tatuaje de los Dayak de Borneo. Pero si tú te piensas que Borneo está en África, no tienen ni idea. Y luego está ese afán de tribalizar cosas. Un ciervo tribal o cuando tribalizas lo tribal, ¿no? O sea, lo étnico. Un dragón japonés tribalizado, ese doble tirabuzón apropiador, ¿no? Que es, me encanta, remix tribal. Luego tenemos el tatuaje colonial, que es un poco lo que hablábamos antes. Tatúame una india con su penacho de plumas, pero que parezca una modelo sueca de Victoria's Secret. Claro. No me la vayas a hacer con rasgos indígenas, ¿por qué no? Porque tiene que estar buena. Buena tiene que estar. Aquí confluye todo. Apropiación cultural, exotización, sexualización, racismo. Todo mal. Sí, porque además blanca tiene que ser blanca. Por supuesto, blanca. Luego están estas tías que se tatúan un pequeño corazón de 2 milímetros, solo la línea, con la aguja más fina que hay, y luego utilizan hashtag como Inked Girls, Tattooed Girls o Tattoo Life. Sí, cariño, eres tú una mujer tatuada, una rebelde, una tía dura, porque te has tatuado una ola, el dibujo de una ola del mar de 1 milímetro. Malotísima. Luego está esta gente que te cuenta el significado de sus tatuajes, ¿no? Y te explican que lleva un reloj de arena
para reflejar la necesidad de aprovechar el tiempo, que no se nos hubiera ocurrido nunca, ¿eh? O sea, muy bien. muy Muy bien. fino ahí, muy fino. muy fino, así hilado, finísimo. Muy bien. O están los que te pegan la turra infinita explicándote tatuajes horripilantes sobre experiencias absolutamente trascendentales, que se creen que tienen el mundo interior más enorme e inabarcable del planeta. Y se creen Mira, que nos importa. Exacto. Tu tatuaje me da igual. En serio. Y que además que a estas alturas ya está bien con esto del significado de los tatuajes. Mira, yo me tatúo una nave espacial que significa una nave espacial. Ya está. Luego me encanta la gente que se tatúa a sus hijos nada más nacer, porque les puede la ansia y llevan a un bebé que podría ser cualquier bebé. Cualquier bebé. Los bebés no parecen bebés. Claro, llevas un bebé. El concepto bebé, la reificación del bebé, ¿vale? Y además es que es francamente difícil tatuar un bebé. Ya. Y la mayoría de casos dan miedo. Da Es decir, parecen miedo. bebés como poseídos o bebés malignos o yo qué sé. Coño, espérate que tenga unas facciones mínimamente adultas, coño. Algo, no sé, algo. Exacto. Pues no lo hagas. No lo hagas nunca. No. Y para acabar, los logos de grupos musicales. Por favor, lo que hablamos de Defcon 2. Esperad a que se mueran. Porque es que luego te sacan el Settenger o te sale el César Strawberry cantando todo esto del, ¿cómo era? El puritanismo progre. Puritanismo progre. Y te toca taparte el logo de Defcon 2. Imagínate. Claro, pues ahora estarías tú buscándote pues un cover, pues tatuándote, yo que sé, algo muy grande y muy negro, una pantera muy posiblemente. Pues venga. Así que bueno, se me quedan muchos fuera. Y de hecho tengo pensado una segunda parte con testimonios de tatuadores que conozco que nos van a contar los mayores horrores que han visto en su vida. O sea que esto es solo Me parece introducción. estupendo. ¿Qué te ha parecido, Oscati? Me ha parecido genial. Yo ya sé qué tatuajes no me tengo que hacer. El día que me haga uno, que bueno, a estas alturas igual no me acabo no haciéndomelo. Háztelo ya una vez, Oscati. Alguna vez me tatuaré, alguna vez. ¿Qué te quieres tatuar tú? No lo diré. Vale, Es un secreto. vale. Pero luego va a ser un tatuaje visible. ¿O habrá que acostarse contigo para Sí, ver? no, en la muñeca mismo. Vale, lo veremos todas. Lo veremos todos. Pues nada, ya está. ¿Ya está? Sí, Pues ideal, pues pasamos a la siguiente. genial. Mundo espiritual. Excaliburchis, ¿Qué pasa? ¿qué traes por ahí? Os traigo algo especial que está de relativa actualidad. No, o sea, no puedo tener más curiosidad. Todos conocemos la ola de negacionismo que azota actualmente nuestro país y todo nuestro planeta. Sí. Es un tema complejo que algún día podríamos tratar en profundidad y seriamente. Sí, porque además ha aparecido en nuestro iVoox un comentario que niega la culocracia. Un negacionista Exacto. culócrata. Y Muy eso mal, por ahí no, ¿eh? Por ahí no vayáis, Por ahí porque no. la culocracia es una realidad completamente demostrada. Entonces, si tú en tu Instagram no tienes culos, pues no es mi problema. Pero la culocracia está ahí. Pero bueno, ese es un tema que bueno, ahora se me antoja un pateo considerable y en vez de echar pestes del pensamiento mágico, cosa que me costaría mucho trabajo y no tenemos Patreon suficientes para eso, he pensado que estaría guay juntar dos mundos apasionantes como son los negacionistas y los señores y crear escépticos alfa. ¿O? La asociación de señores decidida a poner en duda todas aquellas verdades impuestas para la corrección política y lobbies feministas. ¡Qué maravilla! Así pues, voy a encarnar el papel de su gurú y líder y procedo a enumeraros una serie de realidades que deberíamos empezar a poner en duda, porque admitámoslo, los señores empezamos a importar bastante poco y eso no puede ser. Vale, a ver si lo he entendido. Entonces tú, Excaliburcio Ramón, vas a encarnar el papel del escéptico alfa. Sí, voy a ser como su portavoz, el para portavoz... decirnos cosas que deberíamos negar. Exacto. Vale. Negar Me gusta. directamente. Me gusta. Lo correcto es dudar, soltar, pero yo muy Hay pronto me que ve. informarse de todos los puntos de vista. Sí. Vamos allá. Empezamos por dudar de la certeza más absoluta. Brad Pitt no es tan guapo. De hecho, es bastante feo. Ay, hijo de puta. Un señor mayor en batín, con la camiseta interior manchado de café, que ha hecho un curso CCC de prosopografía, ha demostrado con palabras y datos que el veterano actor no solo no es guapo, sino que además nunca lo ha sido en toda su carrera. Mentira, o sea, mentira. Brad Pitt en Leyendas de Pasión es
la persona más guapa que ha existido nunca. Este señor en batín lo niega y tiene datos para corroborarlo, Monty. Mira, Ahí le lo parto dejo. la cara. Por encima de mi cadáver. El mansplaining no existe. Un tipo culto 71 nos explica en su canal de YouTube que el concepto mansplaining es una invención de las mujeres que no pueden soportar no tener razón. Un tipo culto 71 es casi psicólogo por la UNED a falta de un par de asignaturas de psicometría, lo que le da el bagaje suficiente para que tengamos en cuenta sus atrevidas afirmaciones. Yo, me encanta. Me encanta porque además el fenómeno de negar el mansplaining es más real que mi vida. Efectivamente. Un tipo culto 71 está muy a tope con esto. El clítoris no existe. Enrique Corbalán Noriega, de Jaén, en su vídeo titulado ¿Por qué el feminismo ha matado el concepto de placer?, demuestra con datos y experiencias personales cómo el clítoris es una invención de las primeras feministas, aquellas pioneras que empezaron a mencionarlo porque les daba rabia que no les dejasen entrar a los clubs de fumadores y les llamasen todo el rato histéricas. Un diagnóstico médico desgraciadamente en declive en la actualidad. Ante los ataques recibidos arguyendo unas supuestas evidencias anatómicas de peso, Enrique lo tiene claro. Algo tan pequeño no puede dar el placer que decís que os da. Os lo estáis inventando de bellón. Entre las titulaciones de Enrique Corbalán se halla ni más ni menos que la colección completa de obras de Sigmund Freud de Galería del Coleccionista, y ha escrito libros controvertidos como Sexo, un viaje unidireccional y Vagina, el mito y la leyenda. Ay, me encanta. La música no existe. Esos sonidos que profiere en forma de anuncios el Spotify entre canción y canción de Mark Knopfler no es música. La música existió hace tiempo, eso ya pasó. El creador de contenido del canal Reviews Musicales afirma tener un estudio en su poder que demuestra que lo que se hace ahora no es música, que las notas están ordenadas de cierta forma que es totalmente lógico pensar que no estamos hablando ni de armonías ni de nada parecido. Nada, todo lo que no sea Mark Knopfler, incluso Springsteen, ¿no? Efectivamente. Reviews Musicales está cercado por la censura debido a sus atrevidas afirmaciones. Sus vídeos son baneados de YouTube repetidas veces por una persecución ideológica descarada, y no por llamar a Jaime Altozano hijo de puta follacabras al principio de todos sus vídeos, como dicen algunos fervorizados seguidores. Estoy, de verdad, que no acabe nunca esto, por favor. Estoy disfrutando como una perra. Es que el negacionismo es muy potente. Es muy potente y de verdad que es maravilloso. Escépticos Alfa for President. Tienen Patreon, quiero darles mi dinero. El colesterol no existe. Ya miles de expertos en nutrición han demostrado que el colesterol puede ser bueno o malo dependiendo de cómo te sientas tú como persona. La existencia de un colesterol, abriendo muchas comillas, malo, es una invención de una conspiración vegano-masónica empeñada en hacer sentir mal a la gente normal por alimentarse de carne, que es lo que nos ha convertido en lo que somos. El lobby vegano. El lobby vegano solo desea una cosa, nuestra extinción. Y todo nace de una envidia tóxica porque quieren comer carne pero no lo admiten. Por eso se hacen cosas con forma de hamburguesa. Todo esto está demostrado con muchísimos datos que te puedo pasar cuando quieras, Monty Peiró. Eso es así, porque además es que es así, es que somos lo que somos gracias a la carne. Efectivamente. Y si dejamos de comer carne, vamos a ser gilipollas. Y a no como estos señores que son la hostia. Los médicos en general no existen. Hay gente que dice serlo, hay gente incluso que dice que estudia para serlo, pero no existen. Cientos de miles de hombres expertos han demostrado con su propia experiencia que visitar al médico es poco menos que una fantasía. La enfermedad se vive con dolor extremo desde la cama, quejándose intensamente a intervalos regulares, automedicándose como si no hubiese mañana. Paracetamol, ibuprofeno, ¿qué más da? La cuestión es curar con algo, porque la invención de la figura del profesional sanitario aún no se ha dado en esta línea temporal. Las mujeres de algunos de estos hombres aseguran que sí existen dichos médicos, pero por algún motivo se les olvida lo que les han dicho, recetado y no saben cuál es la próxima vez que tienen que ir. Pero asumámoslo, dicha amnesia es solo un cuento chino del lobby feminista, empeñado en ridiculizar al hombre masculino varón. Así es. La medicina es mentira. Es mentira todo. Y ya por último, y para cerrar esta breve lista, que podría ser mucho más grande. Podría ser eterna. A mí se me ocurren muchas cosas más que negar, pero bueno, sigue.
El placer anal masculino no existe. Millones de hombres con ano no pueden estar equivocados. Expertos en ser hombres con ano han admitido pensar mucho en el tema, pero están convencidos de que ese no es su rollo. Las mujeres están mejor diseñadas para eso por su estructura, pero el ano masculino no da para tanto. Está probado. El lobby gay intenta convencernos con lemas pegadizos como caballero explore su ano, pero a nosotros no nos engañan, no nos volverán homosexuales con sus ardides y felonías. Claro, que vas a explorar. Y esto es todo, y con esta infinidad de verdades absolutas que ya era hora de que tocásemos, Estéticos Así Alfa desmontamos una serie de realidades que están aceptadas como realidades y no tendría por qué. No son más que los intereses ocultos de lobbies veganos, feministas, gays y otras minorías que no tendrían por qué siquiera existir. Que nos quieran exterminar. Así es. A ver, yo creo que en realidad un poco verdad es, ¿no? Queremos exterminar a esos señores. O sea, exterminarlos no, pero que cuando se mueran no hayan más. No haya más. Claro, claro. O sea, yo tampoco voy a matar a esos hombres, pero... Abandonando mi rol de gurú, pues, a ver, la exterminación, nosotros lo hemos dicho varias veces. Es un pateo, ¿eh? Entonces yo no es que quiera salir de mi casa para pegarme semejante curro. No, pero sí que cuando se mueran de manera natural, claro, que no sean repuestos. Que no vuelvan. Que no haya repuestos. Que no haya respawn. Exacto. Pues muchas gracias, Scali. Creo que el negacionismo, además, necesita explorar nuevas vías y tener nuevos líderes. Claro, porque quedarse en las mascarillas hay que y porque ir a más. Aparte Miguel Bosé ya está canceladísimo, necesitamos más. Necesitamos más. Muchísimas gracias. A ti, Montipeiro. Se acabó el programa 3x03. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Me lo he pasado muy bien. Yo pido disculpas por mi voz porque tengo la voz muy afectada por esta faringitis. Pero no pasa nada, no pasa nada. Te entendemos perfectamente. Aquí estoy al pie del cañón, aún enferma. Perfecto. Bueno, antes de despedirnos, gracias a nuestros patrocinadores, mecenas, a nuestros Medicis, a nuestros Patreons. Esto a partir de ahora va a ser así. Sí, hay que ser agradecidas. Claro que sí. Gracias por respaldar todo mal. Y gracias por darnos vuestro dinerete. Muchas gracias, de y verdad. bueno, pues vamos a despedirnos con un grupo. Creo que es todo masculino, con lo cual es posible que esto no vuelva a pasar. Es cuota. Es cuota, no vais a volver a escuchar un grupo todo de hombres. Cuota masculina de la tercera temporada. Ellos son Arisa. Son el grupo francés de nuestro querido Francisco Jikowski, trompetista, colaborador, amigo. Y se escribe con H, pero los franceses no pronuncian la H nada, no dicen ni un leve. El tema Arisa, de la H no lo llevan. Arisa. No. Y con dos S. Con dos S. La canción se llama Ritual. Eso es fácil. Muy bien. Si os gustan las trompetas y los franceses tocando instrumentos, os encantará. Pues la semana que viene, más y o peor.